gente habla mal de eso que ocurrió en el 2020. Pero luego no se acuerda que él mismo lo promovió. Y él mismo aceptó que las personas, si le tocaba que se lo pusieran, pues que se lo pusieran. ¿Acaso no sabía él que habían obligaciones, imposiciones de parte de los gobiernos para obligar a toda persona a que recibiera eso? Que las personas eran sometidas, subyugadas, diciéndoles, si no te lo pones, pues no vas a poder ir a un banco, no vas a poder viajar, no vas a poder entrar a edificios gubernamentales. Todo eso dijeron para tratar de someter a las personas y obligarlas a que violaran su conciencia. ¿Acaso él no lo sabía? Claro que sí lo sabía, hermanos. Entonces es una hipocresía muy horripilante la de estos líderes religiosos. Y yo pregunto, entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Porque tú mismo puedes ver los videos de él. Entonces, ¿cómo puede alguien decirme, ay, Cusatón, tú eres el único que sabe interpretar la Biblia? Pues haz la tarea tú mismo. Mira lo que él dice y date cuenta cómo da mensajes opuestos. Tú lo puedes ver, está ahí en YouTube. El asunto está bastante obvio. Entonces, hermanos, una cosa es que una persona cometa errores así de forma momentánea, porque es que los seres humanos se equivocan. Y otra cosa es que tú como líder religioso seas deliberadamente hipócrita y engañoso con personas que vienen a ti buscando la verdad, porque se supone que la palabra de Dios es la verdad, pero de tu boca salen mentiras. Ya vimos el organigrama. Y es que viene el espíritu de demonio, se apodera de los profetas de Baal, que son hoy en día los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos, y de ahí ellos, en una unión de iglesia y Estado, inducen a los reyes de la tierra a perseguir al pueblo santo de Dios. Está a plena vista, hermanos. Miremos este otro video en donde el canal Enlace TV discute si el decreto global del 2020 fue o no la marca de la bestia. Bueno, en ese tiempo eso estaba caliente. Ellos estaban hablando en tiempo presente. Y lo curioso del caso es que en parte era cierto que no era la marca de la bestia. Pero lo que estos pastores omitían en explicar es que sí era el 666. Como yo ya se los probé muchas veces, hoy en día el cristianismo tiene un completo desconocimiento sobre el número, el nombre y la marca de la bestia, que son 3 decretos religiosos distintos que pasará el anticristo, y que el mundo solo habla de la marca de la bestia y no han estudiado sobre el número y el nombre de la bestia. Entonces, tú escuchas generalmente a los pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos hablar solamente de la marca de la bestia, dejando por fuera el número y el nombre de la bestia, como si fueran exactamente lo mismo, y resulta que no lo son. Entonces, es bastante curioso que este pastor, luego de que le hayan hecho la pregunta de si aquello que se puso en el brazo es o no la marca de la bestia, él se burla y dice, bueno, pues yo mañana tengo la cita. Entonces, ¿será que yo voy a recibir el 333? Y luego, mientras está burlándose, hace el símbolo del 666 con su mano izquierda. ¿No es impresionante? Porque estamos diciendo que aquello que se ponía en el brazo era el 666. Nosotros vemos esta manera de actuar donde una persona dice una cosa con su boca y con sus gestos dice todo lo contrario. Para aquellos que son entendidos, para aquellos que saben que ese símbolo que él está haciendo es un símbolo que viene de la masonería eclesiástica y que simboliza el 666. Y algunos piensan que simboliza, bueno, todo depende del contexto, ¿verdad? Si tú estás hablando de algo que es muy bueno, pues tendría lógica que tú hicieras ese símbolo, porque el símbolo va compaginado con algo bueno. Aquí se está hablando de la marca de la bestia, es algo que no es bueno, y él está haciendo el símbolo del 666. Plop. Miremos otra mentira que han dicho estos pastores.
y es que aquello que se pone en el brazo no pudiera ser el 666, porque Apocalipsis 13 dice que la marca de la bestia o el 666 debe ponerse ya sea en la frente o en la mano derecha. Este es uno de los errores más extendidos por todo el cristianismo y estos pastores lo aprovechan de una manera impresionante. Entonces Armando Alducín dice, mira, no fue el 666 lo que se desplegó en el 2020 porque eso te lo pusieron en el brazo y supuestamente la marca debe ponerse en la frente o en la mano derecha. Según ellos, eso es la prueba de que lo que pasó en el 2020 no sería el 666. Ahora, dicho sea de paso, miremos que a mí me toca hablar totalmente en clave porque luego YouTube me censura el video, mientras ellos pueden hablar tranquilamente. Pueden decir inclusive el nombre de lo que se puso en el brazo durante el 2020, cosa que yo no puedo hacer. Es tremenda la censura y si eso no es prueba en sí mismo, que eso que ocurrió en el 2020 sí fue un decreto religioso y que sí fue el 666, no sé qué más puede hacerlo. Pero además de todo, hermanos, recordemos algo que es muy simple, que todos sabemos. Cuando estamos leyendo un libro, hay dos maneras de interpretar un texto, o cuando alguien nos está hablando, hay dos formas de interpretar lo que esa persona nos dice. La primera es en su sentido literal, es decir, tal y como la frase está descrita en el diccionario. La segunda es en su sentido figurado, es decir, que empezamos a asociar las frases que él dice con otra cosa distinta al significado literal de la frase. Para poner un ejemplo, miremos la oración que dice que una persona se mordió la lengua para no hablar más. Y tú pudieras tomar esa oración de forma literal o de forma figurada, ¿verdad? Sin embargo, es el mismo contexto el que te revela de qué manera debes asumir esa frase. Entonces, según el contexto, tú entiendes que no es que deliberadamente esa persona se está mordiendo la lengua con tal de no hablar más, sino que debes entenderlo en su sentido figurado, lo que nos quiere decir que esa persona hace un esfuerzo que es descrito como morderse la lengua, pero lo que ella quiere es no seguir hablando, porque no lo considera prudente. Entonces, es como bastante absurdo si nosotros pensáramos que de verdad esa persona se está mordiendo la lengua para no hablar, ¿verdad, hermanos? Porque de esa manera se estaría haciendo daño por algo que realmente pues no vale la pena. Otro ejemplo muy claro de eso es cuando hablas con un amigo y te dice que está mal del corazón. Y esa frase de nuevo puede tener dos formas de interpretarse, uno literal y el otro figurado. Si la conversación con tu amigo te deja entender que él acaba de venir del hospital o estaba en chequeos con un médico, pues tú entenderás que tu amigo te estaba hablando en sentido literal, que de verdad está mal del corazón, médicamente hablando, que el músculo que tiene dentro de él está mal. Pero si tu amigo te dice que acaba de terminar con su novia, pues tú vas a entender que él te está hablando de que tiene un despecho, que se siente adolorido por terminar con su pareja. Así que podemos ver que es bastante grave que tú no sepas entender el lenguaje, si es en sentido literal o en sentido figurado. Por supuesto, eso te va a llevar a cometer un error bastante grave y además absurdo. Por ejemplo, volviendo a la frase de ese amigo que te dice que está mal del corazón. Imagínate, tú inmediatamente cuelgas y empiezas a llamar a los doctores y a los hospitales para salvar a tu amigo de un ataque cardíaco, cuando lo que tu amigo tiene es una depresión o está triste porque su novia terminó con él y tu amigo lo que necesita es alguien que lo escuche y lo aconseje.
Entonces, realmente nadie necesita adivinar si te están hablando en sentido literal o figurado, porque la misma conversación o el mismo texto, el mismo libro, la misma frase te lo deja entender bastante claro. Entonces, cuando tú estudias el Apocalipsis, pues lo primero que tú tienes que preguntarte es si el apóstol Juan te está hablando en sentido literal o figurado, ¿verdad? Es decir, si literalmente la marca de la bestia es una marca que te van a poner literalmente en la frente o literalmente en la mano derecha. O si por el contrario tendremos que entender que el apóstol Juan nos habla en sentido figurado y que esa marca no es literalmente una marca y que tampoco te la van a poner literalmente en la frente, sino que la frente simboliza algo y la mano derecha simboliza algo. Todo está entonces en sentido figurado. ¿Lo vemos? Entonces, si la marca de la bestia se va a entender en sentido literal, es decir, que literalmente te van a poner una marca, sea en la frente o en la mano derecha, pues eso quiere decir que la bestia que pone esa marca debe entenderse también en sentido literal. Es decir, que efectivamente va a aparecer en la escena global un leopardo con cabeza de león, de 7 cabezas y 10 cuernos, y tal vez se va a montar en algún edificio en la ciudad de Nueva York, tal vez en el Empire State, y tal vez desde ahí va a obligar a todos los ciudadanos del mundo a recibir literalmente una marca, literalmente en la frente o literalmente en la mano derecha. Pero es que es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Que si tú fueras a tomar la marca de la bestia como un evento en su sentido literal, tendrías que efectivamente también tomar a esa bestia que se nos describe de 7 cabezas y 10 cuernos como una bestia en su sentido literal. Efectivamente, ese animal extraño va a apoderarse del mundo de alguna manera y va a empezar a pasar decretos en donde las personas sean obligadas a recibir la marca. Volviendo al ejemplo de aquel amigo que te dice que está mal del corazón, si tú tomas la palabra corazón en su sentido literal, es decir, que tú piensas que él se refiere al músculo de su pecho que bombea sangre por todo su cuerpo, también tienes que entender de forma literal el dolor que él tiene en ese corazón. O sea, toda la frase debe entenderse de forma literal. Es muy absurdo que tú tomes una parte de la frase en sentido literal y otra parte de la frase en sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Tal forma de razonar es absurda, pero hace parte del lenguaje de la serpiente. Esa lengua que tiene 2 bifurcaciones, una va para un lado y otra para el otro. La lengua de la serpiente hace que el pastor o líder religioso tome una parte de la oración en sentido literal y otra parte de la oración en sentido figurado. Pero tal cosa es absurda, que tu amigo te diga que le duele el corazón, que está mal del corazón, que tiene un dolor en el corazón, y tú asumas que él se refiere efectivamente al músculo que bombea sangre en su pecho, pero que el dolor de ese corazón sea un dolor sentimental, pues es algo que no tiene lógica en lo absoluto, y es además algo peligroso, porque tú deberías llamar ahí sí al doctor y decirle: mire, mi amigo tiene un dolor terrible en el corazón, pero resulta que para ti el dolor no es realmente dolor, porque tú lo tomas en un sentido figurado, pero el corazón sí es realmente corazón porque lo tomas en un sentido literal. Es una forma de actuar bastante enloquecida, errática y contradictoria. Y resulta que tú puedes inclusive causarle la muerte a tu amigo